Buenos días. Ante todo quería agradecer profundamente a Mi Tierra Televisión la oportunidad que me da de tratar un tema que llevo tratando en Radio María pues hace 8 años. En enero de 2003 empecé a tratar el tema de los mártires en Radio María y gracias a Mi Tierra Televisión pues puedo extender un poco más la audiencia de este tema, que verdaderamente es un tema muy amplio, muy complejo y que tiene connotaciones y fundamentos inscritos en la naturaleza humana y que por supuesto es imposible el agotar hasta sus últimas consecuencias en esta ocasión. Se trata del martirio y por tanto del mártir. No cabe duda de que el martirio es producto de la naturaleza humana en tanto en cuanto se deriva de la voluntad de la persona, es decir, de su libertad. No se entiende, como es lógico, el martirio que exista en los animales. Como producto de su libertad, el mártir voluntariamente elige el camino más difícil, arrostrando situaciones indeseables en aras de un bien superior que le es exterior. De este concepto general de mártir, pues nacen todas las acepciones que la Real Academia contempla. Pero sin embargo nosotros vamos a tratar aquí pues una acepción específicamente puntual, que es lo que entiende la Santa Madre Iglesia como mártir y por tanto del martirio. La Iglesia entiende que el mártir es el que acepta voluntariamente la muerte por la fe de Jesucristo o por otro acto de virtud referido a Dios. En realidad, toda esta tendencia o toda esta creencia de la Iglesia viene avalada por, desde el principio de la existencia de la Iglesia ha venerado y ha acogido la memoria de los mártires. Y así ya desde el siglo I tenemos pues testigos como por ejemplo San Clemente I, mártir y sucesor de San Pedro, que se refiere a la necesidad de dar testimonio según el martirio. También San Agustín en el año 416, pues a sus oyentes en Hipona, dice exactamente que lo que en latín decimos testes, es decir, testigo, en griego se dice mártires, es decir, mártir. Claro, de todo de esta acepción, pues no se saca inmediatamente la necesidad de la muerte del testigo. Sin embargo, en la teología cristiana, Jesús, que es la gran víctima, y a imitación de él, también los mártires han sido inmolados por su testimonio. Es decir, que en la religión cristiana entiende el mártir como el que muere por la fe. También ahí, pues como es lógico, tenemos la realidad de que hay muchos cristianos que han sufrido por la fe, pero sin llegar a morir. Esta realidad la Iglesia la asumió desde el principio y para la Iglesia el término de confesor es el que aplica para aquellos cristianos que sufren por la fe sin llegar a morir. Ya San Cipriano, mártir en la persecución de Valeriano en el siglo III, pues distingue claramente el mártir, el cristiano que muere por la fe, del confesor, que es el que a riesgo de su integridad física o de su fortuna o de otra situación cualquiera, pues no ha negado a Cristo. Si es verdad que en la Iglesia el fondo del martirio ha permanecido inalterable, es verdad también que en el siglo XX, precisamente, la Iglesia ha cambiado en cuanto a formas de aplicar o de concebir el martirio. En los primeros siglos, como veremos, de nuestra era, al martirio se llegaba prácticamente de una forma puntual, es decir, al mártir se le condenaba a muerte inmediatamente por cualquier procedimiento, pero sin embargo, en el siglo XX, pues ha habido unas formas completamente diferentes de llegar al martirio.
Así, por las ideologías ateas o de idolatría del Estado, pues se ha destruido a numerosos cristianos sin llegar a derramamiento de sangre, por procedimientos mucho más sofisticados, mucho más crueles que los que y sutiles que los que se empleaban en la antigüedad. También otros murieron a consecuencia de sufrimientos continuados, es decir, ya Benedicto XIV en el siglo XVIII contempló y dijo que precisamente que eran mártires los que habían padecido cárcel y sufrimientos continuadamente hasta la muerte, provocándola. Es decir, que efectivamente en el siglo XX se ha contemplado que las formas de martirio han cambiado, como veremos posteriormente. Es un ejemplo importante o interesante de esta nueva forma de llegar al martirio, la del jesuita San Juan Bautista Ferreres, el beato Juan Bautista Ferreres, que sufrió y murió por los padecimientos y el trato sufrido en la cárcel de San Miguel de los Reyes en Valencia y murió el día 29 de diciembre de 1936. Lo podemos decir, por tanto, que para la Iglesia Católica el concepto de mártir se ha mantenido inalterable a lo largo de todos los 2000 años transcurridos y siempre implica una confesión de fe hasta la muerte como testimonio de verdad en los hechos evangélicos. Para la Iglesia, el martirio es un hecho consustancial con el Evangelio. El martirio es parte constitutiva de la Iglesia desde sus orígenes y marca el camino desde hace 2000 años. Cristo es el mártir por excelencia. No por casualidad, el día siguiente de Navidad, la liturgia de la Iglesia celebra el día del primer mártir, San Esteban, y al día siguiente el de los mártires inocentes. Pero ¿cuál es la razón? Nos podemos preguntar, ¿cuál es la razón por la que los cristianos desde el principio han pensado que el martirio es consustancial con su fe? Pues es claro que los evangelios están llenos de citas en las cuales Jesús anuncia a sus discípulos y a los siguientes cristianos lo que les iba a pasar y las persecuciones que iban a sufrir hasta su venida gloriosa. Hemos sido evaluados como ovejas destinadas a la muerte, se puede leer en los Salmos en el Antiguo Testamento, o también os entregarán a los tormentos y a la muerte y seréis aborrecidos de todos los pueblos a causa de mi nombre. Estas citas de Jesús han estado y están presentes en la mente de todo cristiano, pero es que además los primeros discípulos, a los pocos días de la muerte de Jesús, ya fueron torturados y azotados por el Sanedrín y precisamente se gloriaron de haber podido sufrir como testigo de Jesús. Y como no podía ser de otro modo, como consecuencia del martirio llega el premio prometido. Vi una muchedumbre inmensa que estaba en pie ante el trono y en presencia del Cordero, vestidos con túnicas blancas y palmas en la mano. Sin duda tampoco la Iglesia nunca ha olvidado esta cita del Apocalipsis, en la cual se especifica la corona del martirio. Y también, como es lógico, toda la iconografía de la Iglesia muestra la palma como símbolo del martirio. Sin duda, por tanto, desde el principio, desde la Iglesia primitiva, se ha considerado el martirio como piedra de toque de la existencia de la Iglesia y como prueba de la asistencia del Espíritu Santo a la misma. Existe un documento muy antiguo, del año 197, que verdaderamente la Iglesia la considera como joya de todos los escritos sobre el martirio. Se trata de la exhortación a los mártires que escribió Tertuliano y que dirigió hacia los cristianos encarcelados en Cartago. En ella, Tertuliano anima a los mártires en la confesión de la fe y en llegar a conseguir el martirio. Escribe: el martirio es la más gloriosa corona y el supremo triunfo de la paciencia cristiana sobre la debilidad y el terror al sufrimiento de la naturaleza humana. De esta exhortación a los mártires, la Iglesia, todos los papas han sacado un texto que es significativo. Cuanto más nos segáis, más nos multiplicamos. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Pero la Iglesia, en su prudencia, además de exigir la muerte del mártir, también exige y pone condiciones para catalogar el acto del mártir como martirio.
La primera condición es que el que inflige el martirio lo haga expresamente por odio a la fe. Y la segunda es que el que sufre el martirio pues lo sufra voluntariamente, lo perdone y rece precisamente por el asesino. Sin embargo, podemos decir que podríamos pensar sobre eso que la Iglesia ha estimulado a los mártires, y estaríamos equivocados, porque desde los primeros escritores cristianos se ha expuesto la obligación que tienen los cristianos de evitar el martirio por el martirio. Es decir, tenían la obligación de esconderse, de procurar no ser martirizados, excepto en un caso, y el caso es el de los pastores, aquellos pastores de almas cuya presencia era necesaria precisamente para fortalecer a los que estaban en la prueba. Por tanto, podemos decir que desde el principio escritores cristianos han condenado a aquellos que, en algunos casos, pues se han presentado voluntariamente hacia el martirio. Ya cuando se dan todas estas condiciones, estudiado caso a caso, entonces es cuando el Papa aprueba el introducir en la lista de los mártires a ese mártir, y es cuando se le proclama mártir de la Iglesia y cuando se le puede dar ya el culto público. Para la Iglesia, el testimonio de los mártires es una doble prueba precisamente de la divinidad de la religión. Sin embargo, los enemigos de la Iglesia, conociendo la importancia que tiene el martirio, pues han procurado siempre minimizarlo a costa o poniendo una serie de objeciones, de las cuales las más importantes pues son, por ejemplo, objetando el número de mártires. Sin embargo, ellos no han tenido en cuenta la cantidad de testimonios que hay de escritores no cristianos y ya antiguos, por ejemplo, Suetonio o Tácito, en las cuales se habla de la infinidad de mártires de los primeros tiempos de la Iglesia. Pero es que también en el siglo XX el Papa Juan Pablo II se ha encargado de documentar los infinitos mártires del siglo XX, como ya veremos luego que es el siglo de los mártires. También afirman los enemigos de la Iglesia que los perseguidos no fueron por motivos religiosos, sino fueron por motivos políticos. Y no olvidan, por supuesto, pues los testimonios, numerosos testimonios que hay en los que se ha martirizado a cristianos, no por hacer nada, no por sus hechos, sino son precisamente por pertenecer al cristianismo. Por último, la última objeción que normalmente los incrédulos siempre hablan y siempre exponen cuando hablan de la Iglesia es el fanatismo. Los mártires han sido sacrificados por fanáticos. Bueno, pues aquí olvidan claramente la infinidad de mártires de todo tipo, hombres, mujeres, viejos, niños, cultos, incultos, que han arrostrado los más graves sufrimientos sin un gesto de odio, sin un gesto de venganza, sin los gestos propios de pasión del fanático. Y además es que desde el principio la Iglesia ha sabido rendir culto a sus mártires. Hay numerosos testimonios en las catacumbas y en otros escritos en los cuales los restos de los mártires han sido siempre venerados por la Iglesia. Y ya a mediados del siglo II empezó a celebrar la Iglesia lo que se llamó el Dies Natalis, es decir, el día de nacimiento, porque para la Iglesia el día de la muerte terrena del mártir es el día del nacimiento al cielo. Por todo ello, la importancia que da la Iglesia católica a sus mártires se resume en una frase que todos los papas han repetido, y es que los mártires constituyen el tesoro de la Iglesia. Durante los 3 primeros siglos de nuestra era, la Iglesia creció en la más absoluta persecución. Verdaderamente, sin la asistencia del Espíritu Santo no se puede comprender su extensión, su supervivencia bajo esta sucesión de persecuciones. La persecución empezó a los pocos años de la muerte de Jesús. Fue la persecución de la sinagoga, es decir, la persecución de los judíos que hicieron su primera víctima en el primer mártir, San Esteban, en unas situaciones pues muy parecidas a las de Jesús. A partir de ese momento se empezó una persecución sistemática a los seguidores de Jesús, y esto provocó, en esa persecución cayeron los 2 primeros apóstoles, los 2 Santiagos, y en esa persecución provocó la diáspora, que permitió llevar la fe
precisamente fuera de Jerusalén. Una vez más, Dios había escrito derecho con renglones torcidos. A partir de ese momento, los judíos persiguieron a los cristianos en todos los sitios donde coincidieron. Y tenemos la prueba de los Hechos de los Apóstoles, los viajes de San Pablo y su actuación en Roma. Pero no cabe duda de que en estos primeros siglos, si alguna institución, alguna nación se distinguió por la persecución y por su intensidad a los cristianos, fue el Imperio Romano. Se está de acuerdo que el periodo de persecuciones a la Iglesia fue desde la primera, el año 64 con Nerón, hasta el año 313, en el que el edicto de Milán de Constantino pues consigue dar legalidad, carta de legalidad a la Iglesia. Es verdad que en estos años, desde el 64 al 313, pues no todo el tiempo fue de persecución, sino que se alternaron tiempos de persecución con otros tiempos de tranquilidad relativa. Podemos considerar que en estos años hasta el 313 hubo 129 años de persecución y 120 años de tranquilidad. Esto quiere decir que todas las generaciones de 4 siglos o de 3 siglos de cristianos conocieron la persecución. Una cuestión muy discutida sobre esta era de los mártires, como se llama a estos tres primeros siglos, es el número de mártires. Como es lógico, es casi imposible determinar ni siquiera aproximadamente el número de los mártires, pero tenemos escritos que nos dicen que fueron prácticamente infinitos. La persecución más cruel, más sangrienta, fue la de Diocleciano en el siglo III, con más de 100.000 mártires. Lógicamente, en el siglo I y II los mártires fueron menores porque el número de cristianos también pues, fueron menores. Hay una fuente segura de los mártires, de los primeros siglos de esta era de los mártires, que son las actas de los mártires. Las actas de los mártires eran actas que unas provenían de las actas procesales de los juicios y que se conservaban en archivos, y otras pues de escritos de los mismos cristianos que relataban los procesos y hasta describían los martirios. Desgraciadamente, pocas actas de los mártires han llegado a nuestros días, unas veces porque, por ejemplo, Diocleciano dio la orden de destruir todos los escritos cristianos, y otras veces porque se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Pero las actas que quedan son verdaderamente un tesoro de la Iglesia primitiva, y la Iglesia durante toda su existencia ha considerado y ha venerado estas actas como verdaderamente un ejemplo para los siguientes cristianos. Pero nos podemos preguntar cuáles son las razones de estas persecuciones a los cristianos. Y las razones, porque en realidad la doctrina misma de Jesús no tiene en sí misma razones para que avalen estas persecuciones. Pero, sin embargo, podemos decir inmediatamente que si no hubiera habido estas persecuciones hubiera sido un milagro. Y eso que, así como hay emperadores que eran unos monstruos como Domiciano o Nerón, había otros emperadores que tenían una categoría humana, como podía ser Trajano o Marco Aurelio. El hecho es que hay que partir de que en la antigüedad la religión y el Estado estaban íntimamente unidos. Es verdad que Roma era muy tolerante con las religiones nacionales, y así fue en los primeros años con los judíos y con los cristianos. Pero llegó un momento en que Roma consideró a los cristianos como un enemigo. ¿Cuáles eran las razones? Pues las razones eran que el cristianismo separaba la religión del Estado, que ponían en peligro todo el culto a los dioses paganos, etcétera, que eran fundamento precisamente del imperio. Y, lógicamente, la forma más coherente de defender el imperio era perseguir a los cristianos. Es decir, que esa libertad de conciencia de la cual está tan orgulloso el mundo moderno, pues podemos decir que prácticamente nace de esos 3 siglos de mártires cristianos. Lo que sucedió, lógicamente, fue que al considerar al cristianismo como enemigo del imperio, lógicamente se deducía que había que legislar en contra de los cristianos.
Y entonces, a partir de Nerón, ya se empezó a legislar. Nerón fue el primero que estableció, dictó una ley en la que él se decía, no es lícito ser cristiano. Bueno, pues a partir de ese momento, los siguientes emperadores, hasta el año 313 de Constantino con el edicto de Milán, en el cual ya se reconocía la legalidad de la Iglesia o del cristianismo, pues lo único que hicieron en las persecuciones fue cumplir las leyes. Pero, viendo las razones de la persecución de estos 3 primeros siglos, no solo podemos decir que encontrar esas razones en la legislación romana, sino que había otros muchos interesados en la persecución. ¿Quiénes eran ellos? Pues eran los comerciantes, los sacerdotes de religiones dominantes, los brujos, los adivinos, que tenían intereses en esa persecución y que se dedicaron a esparcir pues rumores e insidias terribles, achacando a los cristianos todos los males que se producían por castigo de los dioses, dando pie a rumores e insidias como ritos de asesinatos de niños, de beber sangre de los niños, etcétera, etcétera, que lógicamente levantaban el odio del pueblo contra los cristianos. Pero es curioso que precisamente escritores como Tácito o Suetonio, que son verdaderamente insignes, pues recogieron esos rumores y esas insidias dándolas cartas de fe. Entonces, lógicamente, tuvieron más importancia todavía en el odio del pueblo hacia los cristianos. Es curioso también que esta persecución de los cristianos pues influyó en el empleo que se iba a hacer desde entonces de las cárceles. Las cárceles para los romanos eran lugares de paso, o sea, eran lugares a los delincuentes se les metía en las cárceles y se esperaba nada más que el juicio. El juicio se le condenaba a muerte, se le condenaba a mutilación o a exilio y salían de la cárcel. Pero en el caso de los cristianos, como lo que se quería era conseguir una declaración, una apostasía, pues empezó a emplear las cárceles como lugar de estancia para llevar a cabo los tormentos de todo tipo que podían llevar al mártir, al futuro mártir, a declararse apóstata, es decir, o bien declarar los hechos que se le imputaban como cristiano, o bien no estar de acuerdo con rendir incienso a los dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también nos podemos preguntar cuáles fueron los frutos de estas persecuciones. Bueno, pues el fruto de esta persecución fue claro. La Iglesia creció grandemente por los mártires. Se puede decir que la mayor predicación de la Iglesia durante todos los siglos ha sido la que han hecho los mártires. Los mismos torturadores, los mismos jueces, muchas veces se veían convencidos por aquellos que arrostraban todos esos peligros y con solo una sola palabra podían librarse de ellos. El ejemplo más característico es San Justino. San Justino, santo y mártir después, no era cristiano. Y él dice, concretamente, que dice: cuando seguía la enseñanza de Platón, oía repetir todas las calumnias contra los cristianos. Y después veía cómo morían por su fe, cuando con solo una palabra podían evitar todos los sufrimientos. Este pensamiento de San Justino fue el que inició su conversión. Es necesario también reconocer que hubo, en aquellos tiempos, cristianos que se plegaron, claudicaron ante la presión. Fueron los llamados lapsi, es decir, débiles, y provocaron una controversia muy importante en la Iglesia de entonces, porque muchos de ellos se arrepintieron y quisieron volver a la Iglesia. Entonces en la Iglesia hubo una verdadera división, una verdadera discusión entre los padres de la Iglesia, entre si era posible volverlos a reconocer como cristianos o no. Como datos de estos siglos, de la era de los mártires, de estos siglos de persecución, podemos decir que hubo, pues, a partir de Nerón, 14 emperadores que persiguieron a los cristianos. Los más crueles fueron Decio y Diocleciano, y el último emperador fue Galerio, ya en el siglo IV. También podemos decir que además de los dos pilares de la Iglesia, San Pedro y San Pablo, murieron mártires 14 papas, hasta el primero San Pedro, hasta el último, el año 655 en Constantinopla, San Martín I. Pero, como ya nos advirtió Jesús, la persecución seguirá hasta su venida gloriosa.
Después de esta persecución de la era de los mártires, a lo largo de los siglos hubo persecuciones, de las cuales las más importantes podemos destacar pues la del Islam, los musulmanes que barrieron absolutamente todos los cristianos del África del Norte y todos los cristianos de las antiguas iglesias de San Pablo en lo que hoy es Turquía. También podemos recordar la persecución de la Revolución Francesa, que se llevó por delante numerosos sacerdotes y religiosos y religiosas, y que hemos podido ver en una película célebre de el diario de Carmelitas, o también los 371 mártires catalogados como mártires en el siglo XIX en España en diferentes etapas. Pero, sin embargo, si ha existido un siglo perseguidor de la Iglesia, un siglo que se ha distinguido por la cantidad de mártires que ha provocado, ha sido el siglo XX. De tal forma que ha sido ya designado como siglo de los mártires. En todos los continentes, en todos los países de todos los continentes, a lo largo del siglo XX ha habido mártires cristianos. Además, la revelación del tercer secreto de Fátima ha vuelto a poner en primer plano el retrato del siglo XX como siglo de los mártires. Sor Lucía describió la visión diciendo: el obispo vestido de blanco que atraviesa una ciudad en ruinas rezando por las almas de los cadáveres que encontraba a su paso, se diría que se ha cumplido al pie de la letra. Como decíamos anteriormente, aunque la esencia del martirio ha permanecido inalterable, en el siglo XX han cambiado profundamente las formas. Por numerosas tendencias, pues se ha llegado, que veremos más tarde, se ha llegado de practicar el martirio puro y duro mediante una ejecución hasta emplear formas pues más despiadadas y crueles y más refinadas y sutiles. En este siglo lo importante es que se ha tratado por todos los medios de enmascarar las motivaciones religiosas de los mártires y se ha intentado ocultarlos, y no solo ocultarlos, sino que se les han achacado motivos políticos, acusando a las víctimas de espías, de agentes del imperialismo, etc. Es verdad que en el siglo XX ha habido muchas motivaciones para la persecución. Una, por ejemplo, pues las ideologías ateas, otras el idolatrismo del Estado. Esto me estoy refiriendo al comunismo o al nazismo. Pero también ha habido otros casos, como por ejemplo los japoneses en Filipinas, por un odio anticristiano, o también en otros muchos sitios solamente por la oposición a la injusticia. Empezamos por decir que todos los papas del siglo XX han considerado, como es lógico, la memoria de los mártires como un tesoro de la Iglesia. Pero ha habido un papa que se ha distinguido especialmente. Ese papa es el reciente beato Juan Pablo II. Tal vez por su experiencia personal de ser perseguido en Polonia, o también por haber convivido con los heroicos comportamientos de muchos de sus compatriotas. El caso es que Juan Pablo II, durante todo su papado, ha dirigido una acción extraordinariamente fuerte hacia la memoria, a conservar la memoria y la gloria de los mártires. Para ello, cuando llegó y se acercaba la celebración del gran jubileo del año 2000, tuvo la genial intuición de colocar en primer plano la memoria de los mártires. Y puso en marcha en Roma una comisión de nuevos mártires del siglo XX, con objeto de recoger documentación sobre todos aquellos mártires que estaban prácticamente en el olvido, y que no solo estaban en el olvido, sino estaban bajo precisamente las calumnias de los que los habían asesinado. Inmediatamente llegaron a Roma en los siguientes meses pues datos de más de 13.000 mártires que habían muerto por la fe. Pero además Juan Pablo II dio otra perspectiva a la memoria del martirio, que fue la perspectiva ecuménica. Dado que en el siglo XX no solo habían sido perseguidos y habían tenido mártires la Iglesia Católica, sino los ortodoxos y la Iglesia y otras iglesias cristianas, Juan Pablo II
estableció en mayo del año 2000 una conmemoración ecuménica de los testigos de la fe del siglo XX, en la que el Papa pronunció una homilía histórica que marcaba la doctrina sobre el martirio. Ya en el tercio milenio adveniente había escrito: en nuestro siglo el testimonio ofrecido a Cristo hasta el derramamiento de la sangre se ha hecho patrimonio común de católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes. Por tanto, en su homilía recordó el carácter ecuménico y las razones que había para conservar la memoria de los mártires. Dice: estos hermanos y hermanas nuestros en la fe, a los que nos referimos con gratitud y veneración como un gran cuadro de la humanidad cristiana del siglo XX, un mural del Evangelio de las Bienaventuranzas. El Papa está orgulloso del patrimonio de los mártires de la Iglesia, pero advierte que no es por parcialidad y menos aún por deseo de revancha hacia los perseguidores, sino para poner de manifiesto el extraordinario poder de Dios. Lo hacemos, dice, perdonando a ejemplo de tantos testigos muertos mientras rezaban por sus perseguidores. Por ello, debe permanecer viva su memoria y sea un tesoro de gran valor para los cristianos del nuevo milenio. En este trabajo de guardar la memoria de los mártires es justo reconocer que ha habido personas que se han distinguido específicamente. Por ejemplo, don Andrea Riccardi, que es el fundador de la comunidad de San Egidio, que después de tener acceso a esos documentos, pues ha escrito un libro clave, que es, y además ha llamado, El siglo de los mártires. Como hemos dicho, en el siglo XX ha habido muchas persecuciones, pero sin embargo ha habido algunas que se han destacado por su intensidad y ferocidad, y vamos, aunque sea de una forma somera, a recordarlas. Empezó el siglo XX, el año 1900, con la insurrección de los Boxer en China, y causó esta insurrección innumerables mártires entre los misioneros jesuitas, salesianos y franciscanos. El odio anticristiano de los Boxer destruyó prácticamente todo lo que se había construido palmo a palmo y causó innumerables mártires, no solo entre los misioneros, sino también entre los indígenas que habían adoptado y abrazado su doctrina. En México, el año 1917, se aprobó una constitución que permitió al presidente Calles llevar a cabo una política anticristiana tan extrema que provocó precisamente lo que se llamó la Primera Guerra Cristera. La Primera Guerra Cristera que provocó que los cristianos se lanzaran en guerra contra el ejército mexicano, que nunca fueron vencidos, provocó también numerosas bajas de mártires. Solo acabó la guerra cuando, pues por consejo de la jerarquía, depusieron las armas. Sin embargo, este entendimiento llevó a que el gobierno mexicano provocara miles de mártires solo por haber participado en la guerra. Tanto fue así que esta represión llevó a la Segunda Guerra Cristera en 1934 y solo con el presidente Cárdenas en el 38 pues se llegó a una cierta distensión con la Iglesia. Pero un caso especial que está en la mente de todos, de odio a la fe por ateísmo, se produjo con la llegada en 1917 del comunismo. Sin duda ha sido el causante del mayor número de mártires de la historia. Ya en 1846 Pío IX había condenado el comunismo y efectivamente todos los sucesores suyos han seguido condenándolo. Es una ideología que no solo causó víctimas en Rusia, sino allí donde se estableció causó hasta 100 millones de víctimas aproximadamente. En todos los países de Europa oriental, en Asia, surgieron mártires por esta ideología. Son incontables, no se pueden contar los mártires. Solo decir que en Rusia soviética hubo 300 obispos martirizados y se calcula en 1 millón de cristianos los muertos por el comunismo. Sin embargo, esta persecución, igual que la de los romanos, es absolutamente coherente, puesto que se sabe que la ideología comunista es incompatible con cualquier clase de religión. Toda la Europa oriental ha sufrido durante muchos años este acoso al cristianismo por parte del comunismo.
Se consideraban ya enemigos del Estado. Se utilizaban todo tipo de políticas y todo tipo de medios, desde los más crueles hasta enmascararlos con nuevas técnicas y razones diferentes como imperialistas, espías, etc. Es de justicia en este momento, pues, recordar las figuras emblemáticas del cardenal Stepinac y del obispo búlgaro Bosilkov. También el odio materialista y comunista protagonizó la persecución que nos ha afectado a nuestra patria. La Segunda República, desde el principio, protagonizó una política anticristiana que llevó a los primeros mártires en 1934 y al clímax absoluto en 1936. Este holocausto ha supuesto aproximadamente, según el historiador Vicente Cárcel, unas 10.000 víctimas martirizadas, de los cuales son 12 obispos, un administrador apostólico y 7.000 entre sacerdotes, religiosos y religiosas, y 3.000 laicos, la mayoría de Acción Católica. Pero todo el mundo sabe que son muchísimos más los mártires sacrificados por la fe en nuestra guerra. La persecución, la consigna de los revolucionarios era exterminar a la Iglesia, de cuajo, absolutamente, y fue tan cruel, tan despiadada esa persecución, que el episcopado español tuvo que explicar ante el universo, ante el episcopado universal, las razones, qué es lo que pasaba en España. Para ello hizo una carta colectiva en julio del 37, una carta colectiva del episcopado español a todo el episcopado universal, en la que se decía lo que estaba pasando en España, la persecución que estaba sufriendo la Iglesia y cómo se había convertido esa guerra en una cruzada. Por supuesto que esa carta ha sido muy criticada por lo que suponía de tomar partido por un bando, pero también es verdad que ninguno de los hechos que allí se referían ha sido nunca refutado. Verdaderamente todas las exigencias del martirio fueron cumplidas absolutamente por los mártires españoles. Tanto es así, se hizo con tanta crueldad y con tanta besanía que Pío XI se refirió a ella al decir que se realizó con un odio y una barbarie, una ferocidad que no se hubiera creído posible en nuestro siglo. Un ejemplo, nada más. En un momento determinado fueron descubiertos 30 cristianos rezando el rosario en Madrid. Se les metió en un camión y cuando se pasaba el camión por el Retiro, por la Casa de Fieras, se les echó, como hacían los romanos, a los osos y a los leones hambrientos. Durante mucho tiempo Roma no ha considerado conveniente el reconocimiento público de esos mártires. Sin embargo, el 29 de marzo del 87 fue una jornada histórica. Juan Pablo II, por primera vez, beatificó a 5, 2 sacerdotes y 3 religiosos, y a partir de ahí, pues ya son casi 1000 los mártires beatificados por Roma. Por supuesto que hay muchísimos más en todas las diócesis causas de martirio, en todas las diócesis españolas, que poco a poco se irán incrementando en cuanto a las beatificaciones. Podemos decir, como conclusión, que solo queda reafirmar que los martirios constituyen desde el principio un tesoro para la Iglesia, que la prueba es la prueba suprema del amor, mediante la que un cristiano sigue los pasos de Cristo. Al honrar a los mártires, la Iglesia los reconoce como signo de fidelidad a Cristo hasta la muerte y como signo de su inmenso deseo de perdón, de paz, de concordia y respeto. Es un patrimonio sagrado para todos los cristianos. También hoy sigue habiendo mártires. La Iglesia nos ha recordado recientemente los 250.000 cristianos perseguidos actualmente en el mundo. Y hace poco podemos ver el martirio del obispo de Mosul, en Irak, y las persecuciones en Irak, en Filipinas, en India, etc. Porque así seguirá la Iglesia, como anunció Cristo, hasta su venida triunfal.
y sutiles, que es los que se empleaban en la antigüedad. También otros murieron a consecuencia de sufrimientos continuados, es decir, ya Benedicto XIV, en el siglo XVIII, contempló y dijo que precisamente que eran mártires los que habían padecido cárcel y sufrimientos continuadamente hasta la muerte, provocándola. Es decir, que efectivamente en el siglo XX se ha contemplado que las formas de martirio han cambiado, como veremos posteriormente. Es un ejemplo importante o interesante de esta nueva forma de llegar al martirio, la del jesuita San Juan Bautista Ferreres, el beato Juan Bautista Ferreres, que sufrió y murió por los padecimientos y el trato sufrido en la cárcel de San Miguel de los Reyes en Valencia y murió el día 29 de diciembre de 1936. Lo podemos decir, por tanto, que para la Iglesia Católica el concepto de mártir se ha mantenido inalterable a lo largo de todos los 2000 años transcurridos y siempre implica una confesión de fe hasta la muerte como testimonio de verdad en los hechos evangélicos. Para la Iglesia, el martirio es un hecho consustancial con el Evangelio. El martirio es parte constitutiva de la Iglesia desde sus orígenes y marca el camino desde hace 2000 años. Cristo es el mártir por excelencia, por la fe, pero sin llegar a morir. Esta realidad la Iglesia la asumió desde el principio y para la Iglesia el término de confesor es el que aplica para aquellos cristianos que sufren por la fe sin llegar a morir. Ya San Cipriano, mártir en la persecución de Valeriano en el siglo III, pues distingue claramente el mártir, el cristiano que muere por la fe, del confesor, que es el que, a riesgo de su integridad física o de su fortuna o de otra situación cualquiera, pues no ha negado a Cristo. Si es verdad que en la Iglesia el fondo del martirio ha permanecido inalterable, es verdad también que en el siglo XX, precisamente, la Iglesia ha cambiado en cuanto a formas de aplicar o de concebir el martirio. En los primeros siglos, como veremos, de nuestra era, al martirio se llegaba prácticamente de una forma puntual, es decir, al mártir se le condenaba a muerte inmediatamente por cualquier procedimiento, pero sin embargo, en el siglo XX pues, ha habido unas formas completamente diferentes de llegar al martirio. Así, por las ideologías ateas o de idolatría del Estado, pues se ha destruido a numerosos cristianos sin llegar a derramamiento de sangre, por procedimientos mucho más sofisticados, mucho más crueles que los que... Buenos días. Ante todo quería agradecer profundamente a Mi Tierra Televisión la oportunidad que me da de tratar un tema que llevo tratando en Radio María pues hace 8 años.
en enero de 2003 empecé a tratar el tema de los mártires en Radio María y gracias a Mi Tierra Televisión pues puedo extender un poco más la audiencia de este tema, que verdaderamente es un tema muy amplio, muy complejo y que tiene connotaciones y fundamentos inscritos en la naturaleza humana y que por supuesto es imposible el agotar hasta sus últimas consecuencias en esta ocasión. Se trata del martirio y por tanto del mártir. No cabe duda de que el martirio es producto de la naturaleza humana en tanto en cuanto se deriva de la voluntad de la persona, es decir, de su libertad. No se entiende, como es lógico, el martirio que exista en los animales. Como producto de su libertad, el mártir voluntariamente elige el camino más difícil, arrostrando situaciones indeseables en aras de un bien superior que le es exterior. De este concepto general de mártir, pues nacen todas las acepciones que la Real Academia contempla. Pero sin embargo nosotros vamos a tratar aquí pues una acepción específicamente puntual, que es lo que entiende la Santa Madre Iglesia como mártir y por tanto del martirio. La Iglesia entiende que el mártir es el que acepta voluntariamente la muerte por la fe de Jesucristo o por otro acto de virtud referido a Dios. En realidad, toda esta tendencia o toda esta creencia de la Iglesia viene avalada desde el principio de la existencia de la Iglesia ha venerado y ha acogido la memoria de los mártires. Y así ya desde el siglo I tenemos pues testigos como por ejemplo San Clemente I, mártir y sucesor de San Pedro, que se refiere a la necesidad de dar testimonio según el martirio. También San Agustín en el año 416, pues a sus oyentes en Hipona, dice exactamente que lo que en latín decimos testes, es decir, testigo, en griego se dice mártires, es decir, mártir. Claro, de todo de esta acepción, pues no se saca inmediatamente la necesidad de la muerte del testigo. Sin embargo, en la teología cristiana, Jesús, que es la gran víctima, y a imitación de él, también los mártires han sido inmolados por su testimonio. Es decir, que en la religión cristiana entiende el mártir como el que muere por la fe. También ahí, pues como es lógico, tenemos la realidad de que hay muchos cristianos que han sufrido